Hola y bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Pomelo y en el vídeo de hoy no nos vamos a ir a la mesa, nos vamos a quedar por aquí y vamos a hablar un poquito de tú a tú. Hoy os quiero hablar de los 5 errores más comunes que cometemos las tejedoras, sobre todo cuando somos principiantes y estamos empezando en el mundo del ganchillo. Y es que el número 5 la verdad es que se repite más de lo que parece, por desgracia. Así que quédate en este vídeo que vamos a empezar. Pero antes quería daros las gracias por todo el apoyo que me estáis dando, todos los comentarios bonitos que estoy recibiendo. Y además quiero dar la bienvenida a los nuevos y las nuevas suscriptores y suscriptoras. Y aprovecho también para invitaros a que os suscribáis al canal porque así me apoyáis muchísimo. Y ahora sí, vamos con el vídeo y con los 5 errores que toda tejedora suele cometer. Y es que si estás empezando en el mundo del crochet y a veces sientes que el tejido se tuerce, que los puntos no te quedan iguales y que el proyecto no se parece en nada a lo que viste en el tutorial, tranquilo, tranquila, que no eres el único. Todas hemos pasado por ahí. Cuando yo empecé a tejer también cometía un montón de errores y sin darme cuenta. Y lo curioso es que muchos de esos errores son los mismos que cometen casi todas las personas que empiezan. Así que en este vídeo te voy a contar esos 5 errores muy comunes al empezar a tejer crochet y lo más importante, cómo evitarlos para que tus tejidos queden mucho más bonitos desde el principio. El error número 1 es tejer demasiado apretado y este es un error que a mí me pasa constantemente. Así que uno de los errores más comunes cuando empezamos a tejer es tejer demasiado apretado. Eso pasa porque al principio tenemos miedo a que el tejido se deshaga, así que apretamos mucho el hilo sin darnos cuenta. El resultado es que los puntos quedan muy tensos, cuesta muchísimo meter la aguja y el tejido pierde flexibilidad. Si alguna vez has tenido que luchar contra la aguja para poder pasarla por el punto, probablemente estás tejiendo demasiado apretado. ¿Y cómo lo puedes evitar? Pues intenta relajar un poco más la tensión del hilo y sobre todo la muñeca. El hilo debe deslizarse con naturalidad entre los dedos y entre los puntos, no hace falta apretarlo tanto. Un truco muy sencillo es tejer más despacio al principio y fijarte en que la aguja pueda entrar fácilmente en cada punto. Si cuesta demasiado, seguramente está demasiado tenso el hilo. Y con el tiempo tus manos van a encontrar esa tensión adecuada de forma natural, así que no te preocupes que esto se corrige con el tiempo. El error número 2 es perder o añadir puntos sin darte cuenta. Esto me pasaba a mí muchísimo al principio. Ahora ya no tanto porque tengo el ojo bien hecho a todos los puntos, pero es un error muy común en crochet. Si estás tejiendo una vuelta, luego otra y de repente tu tejido empieza a ensancharse o a encogerse sin que sepas por qué, que sepas que es porque estás metiendo o quitando puntos. Y es algo que pasa muchísimo cuando todavía no identificas bien dónde empieza y dónde termina cada vuelta. ¿Y cómo puedes evitarlo? Pues el mejor truco es contar los puntos, pero también puedes utilizar marcadores de vuelta. No hace falta contar los puntos siempre, pero sí al principio, sobre todo cuando estás aprendiendo un patrón o una técnica nueva. Y como te decía, otro truco muy útil es usar marcadores de puntos, especialmente para marcar el primer punto de cada vuelta. Esto te va a ayudar a no perderte. El error número 3 más común que solemos cometer es no identificar bien los puntos. Cuando empezamos a tejer todos los puntos parecen iguales y eso provoca que a veces no sepamos exactamente dónde debemos insertar la aguja. Algunas personas meten la aguja en un lugar incorrecto del punto, lo que cambia completamente la textura y el patrón del tejido. En crochet normalmente trabajamos en las 2 hebras superiores del punto que forman una pequeña V. Si no insertamos la aguja en esa zona correctamente, el tejido puede quedar irregular. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues tenemos que dedicar unos segundos antes de cada punto para observar el tejido. Busca esa pequeña V que tienen los puntos en la parte superior y esa es la zona correcta donde normalmente se introduce la aguja. Al principio puede parecer confuso, pero una vez que tu ojo se acostumbra, te aseguro que vas a empezar a reconocer los puntos automáticamente. El error número 4 es elegir mal el hilo y la aguja. Es muy frecuente empezar con materiales poco adecuados o que no combinan entre sí. Hay personas que empiezan con hilos muy finos o muy oscuros porque son los que tienen en casa y el problema es que con esos hilos es muy difícil ver bien los puntos. También es muy común elegir una aguja un poco más fina o un poco más gruesa del hilo que estás usando. Si estás utilizando una aguja más fina, es posible que se te escape la lana del ganchillo. Y si estás utilizando una aguja un poco más gruesa que el hilo que estás usando, es posible que los puntos te queden muy separados. ¿Y cómo puedes evitar este error? Pues si estás empezando, lo ideal es usar un hilo de grosor medio, de color claro
y una aguja cómoda que se ajuste a ese hilo. Normalmente los ovillos traen una etiqueta donde el fabricante no recomienda qué grosor de ganchillo usar. Y eso lo puedes tomar como una referencia. Además, usar un ovillo de color claro te ayuda mucho a ver la estructura de los puntos, y un hilo de grosor medio hace que el tejido sea mucho más fácil de manejar. Eso hará que tejer se te haga muchísimo más agradable. Y el error número 5, el último, que a mí me pasa constantemente, es compararte con otras tejedoras que tienen más experiencia que tú. Además, este error no es técnico, es mucho más personal. A veces vemos proyectos preciosos en internet y pensamos que nuestros tejidos deberían quedar igual desde el primer día. Pero en crochet, como en cualquier habilidad, se necesita mucha práctica. Te dejo por aquí un vídeo donde te explico las 5 mejores puntadas para practicar con tan solo 15 minutos al día. Las personas que tejen de forma perfecta llevan muchas horas de aguja en sus manos, así que no te desesperes. Practica con paciencia y aprovecha ese momento para desconectar del mundo y de tus problemas. Tejer no debería ser un motivo de angustia, sino un motivo de relajación. ¿Y cómo puedes evitar este error de compararte con otras tejedoras que tienen más experiencia? Pues date permiso para aprender. Los primeros proyectos no tienen por qué ser perfectos. De hecho, los primeros tejidos te van a quedar fatal. Además, forman parte de ese aprendizaje. Con cada proyecto, tu tensión mejora, tu técnica se vuelve mucho más natural y tus manos empiezan a recordar los movimientos. Y un día te darás cuenta de que estás tejiendo sin pensar. Así que si estás empezando a tejer crochet y has cometido alguno de estos errores, bienvenida al club. Todas hemos pasado por ahí, incluida yo. La buena noticia es que cada proyecto que haces mejora tu técnica, incluso cuando crees que no estás aprendiendo nada. Así que cuéntame en comentarios cuál es el error que más cometes tú. Y si estás empezando en el mundo del ganchillo, te prometo que esto es pasajero. Solamente necesitas constancia y mucha práctica. Y si te gusta el crochet y quieres seguir aprendiendo nuevos puntos y nuevos proyectos, suscríbete al canal como te he dicho antes, porque aquí conmigo puedes seguir tejiendo. Me despido con un beso enorme.